Maya es el nuevo nombre de la cámara fría de 550 posiciones de almacenamiento de tarimas de Sanofi, el grupo farmacéutico francés con presencia en 100 países, una nueva instalación para la logística en cadena de frío aquí en el país, enfocada al manejo de medicamentos y vacunas que requieren mantenerse a bajas temperaturas. Hoy me encuentro con Enrique Schleske, director de cadena de suministro de Sanofi México, con quien tendremos una conversación para conocer los detalles de esta nueva cámara fría y también otros temas de la cadena de suministro de Sanofi. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, gracias, Enrique. Buenas tardes. Qué gusto tener contigo esta conversación. Y bueno, vayamos al punto de esta conversación. Sabemos que la cámara fría finalizó su construcción en marzo de 2020, pero desde esa fecha para acá ha obtenido diversas aprobaciones por parte de las autoridades sanitarias en México para iniciar su operación. Esta cámara se encuentra en Ocoyoacac, en el Estado de México, donde Sanofi ya cuenta con uno de sus centros o sus complejos industriales. Cuéntanos, Enrique, por favor, ¿cuándo inicia la idea de la construcción de esta cámara? ¿Con qué propósitos estratégicos para la compañía se construye? ¿Y cómo se fueron cumpliendo los objetivos a lo largo de este tiempo hasta su inauguración a finales de junio pasado? Claro que sí, Enrique. Muchas gracias. Y continuamos con esto. Primero te comparto, detrás de mí está una fotografía aérea de lo que es parte del complejo. Es principalmente el centro de distribución que tenemos de este lado. Y todo lo que está un poquito más atrás es ya parte de la zona de almacenaje, y en el fondo apenas se alcanza a vislumbrar un poco de áreas que ya son de manufactura, ¿no? Hacia atrás hay todavía un terreno de 2 veces más o menos la superficie que alcanzamos a ver en la fotografía. Y lo que no alcanzamos a apreciar es lo que está detrás de estos arbolitos, que es el otro sitio, que es el de antígenos de vacunas, ¿no? Entonces, esos 3 complejos, lo que es la fábrica de medicinas generales y productos de OTCs, el centro de distribución y la fábrica de antígenos para influenza, es lo que compone el complejo Coyoacán, ¿no? Okay. Entonces, dentro de ese complejo, cuando surge la expansión, que es la parte más nueva del centro de distribución, se atiende pues a todos los clientes que tenemos en México, distribuidores, cadenas de farmacias, sector público, etcétera, desde este centro de distribución maestro. Ahí teníamos ya temperatura controlada y zonas de refrigeración. Sin embargo, no eran suficientes para la creciente demanda de tratamientos para padecimientos como la diabetes. Tenemos unas líneas de insulina muy grandes que requieren también temperaturas de refrigeración, y al incrementar también las vacunas, tanto las polivalentes como la hexavalente como de influenza, pues también necesitamos una superficie mucho mayor para poder tener todo ahí bien almacenado. Entonces, habíamos venido trabajando con muchos espacios de almacenamiento externo, y hace 4 años se aprobó el proyecto de expansión. Después se tuvo que plantear, bueno, ya con todos los detalles, qué significaba, y durante 18, 19 fue la construcción, 20, como bien dijiste, terminar, y después todo el tema de equipos, calificaciones, y sobre todo, pues bueno, somos una industria que por naturaleza somos muy regulados, y para cumplir con los más altos estándares, tanto nacionales como internacionales, de calidad, de inocuidad, etcétera, pues bueno, tuvimos que pasar todas las certificaciones, y finalmente la COFEPRIS nos extendió este año ya los permisos para poder utilizar la cámara. Entonces, cumple dos principales funciones.
el estar ya dentro del complejo para poder tener una distribución centralizada y poder servir como plataforma, sobre todo para las vacunas de influenza, que es en volumen lo que entra más grande. La campaña de influenza de este año se estima en más de 36 millones de dosis para todo el país. Entonces, bueno, como te imaginarás, eso implica pues un gran volumen de producto que va a estar entrando y saliendo de ahí. Y también la parte de insulinas, como comentaba, y otro espacio no tan voluminoso, pero igual de importante, que es el de los medicamentos de alta especialidad para enfermedades raras y otros que también están almacenados en lo que es la cámara maya. Claro, qué interesante. Porque dentro de lo que he estado reportando, o acá en T21 lo que hemos estado reportando es cómo es que las empresas deciden su estrategia en cadena de suministro para dar a otros terceros el manejo, la operación de alguno de sus actividades. Pero como bien lo dijiste, ustedes finalmente requieren de mucho manejo, de control, de seguridad para los medicamentos o los productos que ahí manejan. Allí podríamos hablar quizás, por un lado, de cómo encuentras el espacio de la tercerización en cadena de frío aquí en México para las operaciones de Sanofi. Y esto mismo que ustedes están ahora manejando con su nueva cámara, pues precisamente, ¿no? O sea, para allá va la centralización, o no sé cómo llamarlo, ¿tú cómo lo verías? Pues es una centralización de la operación de cadena de frío de Sanofi. ¿Esa es la estrategia o para dónde va? Yo veo dos vertientes aquí. Uno, tenemos una infraestructura en el país bastante competitiva, diría yo, de red de cadena fría. De hecho, proveedores con los que hoy trabajamos son altamente competitivos en cuestión de sus servicios, de la calidad, certificaciones, etc. Y eso también nos ha permitido a lo largo de los años generar sinergias muy interesantes y seguir sirviendo a los pacientes, ¿no? Esa infraestructura la tenemos, pues diría yo, mucho cerca del Valle de México y bueno, la República se va distribuyendo según los polos de consumo, ¿no? En el caso de nosotros, tenemos una mezcla de seco y refrigerado. Entonces, hoy es muy complicado encontrar esa opción en el mercado, ¿no? Donde te manejen tanto secos como refrigerados. Entonces, también es muy común cadena fría competitiva, cadena seca competitiva. De repente, la mezcla de ambos no es tan común y se empieza a complicar. Entonces, ese es nuestro caso donde tenemos una mezcla de ambos y por los volúmenes que tenemos algunos medicamentos, pues son piezas las que se consumen. No es lo mismo como grandes masas de productos fríos, quizás más del sector de alimentación, que puedes tener dos cadenas independientes de suministro y pues cada una como si fuera hasta inclusive compañías diferentes, ¿no? En el caso de nosotros estamos viendo cómo hacer un poco más de sinergias con ambos modelos, ¿no? Entonces el tenerlo ahí nos da esa flexibilidad y también la escala, ¿no? Porque dentro del complejo de Coyacac, pues bueno, actividades como control de calidad, por ejemplo, o auditorías o ese tipo de cuestiones que son rutinarias pero constantes, pues es mucho más fácil compartir los recursos entre todos ahí mismo en el sitio que desplazarse o tener otro personal afuera. Entonces, digo, no es secreto ni ciencia nuclear, entonces eso nos ha permitido a nosotros también cuestionar ese tipo de actividades, más cuestiones de repente como un embarque de emergencia, deshoras, etcétera, es mucho más rápido y gestionable cuando pues uno tiene de esa manera el control de la cadena. Entonces, te diría, no es que no haya ofertas interesantes afuera, al contrario, creo que las hay bastante buenas, inclusive algunos específicos de sector farma. Es más bien la combinación de estas cuestiones la que nos está llevando hacia ese tipo de decisión, ¿no? Claro, Y sí. más porque
pensando en esta misma cadena fría, dentro de un par de años vamos a tener una planta adicional en el proceso de manufactura. Hoy, la que está aquí en Ocoyoacac, que te comentaba de los antígenos para influenza, después de hacer los antígenos, se mandan a Francia y regresan a México ya terminados. Entonces estamos construyendo otra planta que le llamamos Azteca Vacunas, donde se va a hacer justamente ese proceso, ¿no? Entonces, en lugar de tener que mandar todo a Francia y después regresar, pues nada más se va a ir a Cuautitlán y regresar. Eso va a hacer que mucho de ese espacio que hoy de alguna manera está en Francia, pues ahora lo vamos a tener aquí, y Maya va a ser parte también del apoyo hacia la planta de Azteca Vacunas, y pues teniendo ya una manufactura y una vacuna 100% mexicana, ¿no? Entonces, en esa estrategia de volumen a futuro, más el crecimiento de las otras líneas, es que vemos que encaja muy bien. Claro. Un proyecto que comparten con el gobierno mexicano, ¿no? Con esta Así empresa es. Birmex. Sí, sí, sí. Es una asociación pública-privada. Exactamente. Antes de pasar a esa parte que sí me gustaría hablar más adelante, centrándonos todavía en la parte de la cámara. Dos partes. La primera, más detalles de la cámara. ¿Cuánto mide? ¿Cuál es su volumetría? Ya decíamos al principio de esta conversación que tiene espacio para 550 espacios en tarima, posiciones de almacenamiento de tarimas. Así es. Y además de conocer más detalles sobre las características de esta cámara, ¿cómo ya lo vienes ahí más o menos mencionando? Con la producción que tienen al lado en ese complejo industrial, ¿cómo se une? ¿Cómo funciona al interior la cadena de Sanofi en ese punto en específico? Si quieres, empiezo por ahí, que es lo más sencillo. Los productos que se manufacturan localmente no son de la línea de insulinas, ni de alta especialidad, ni el producto terminado de vacunas. Entonces, al final, es un área que da servicio prácticamente puros productos que llegan de fuera. Entonces, ahí también cobra relevancia la interacción más hacia el exterior con Maya. Entonces, ¿cómo está estructurada? Tenemos dos antecámaras principales. Una son 196 tarimas y la otra es de 324 tarimas. Entonces son dos, obviamente una más pequeña que la otra. La más pequeña tiene toda la cuestión de insulinas. De hecho, hoy día tenemos ya producto ahí. Entonces tenemos ahí toda la cuestión de insulinas. Y la otra, la mayor, es donde tenemos mayoritariamente, principalmente, vacunas. De hecho, es prácticamente pura vacuna lo que tenemos en esa nave. Entonces, hoy ya tenemos ahí la vacuna hexavalente y otras más, y estamos pues en espera en la temporada que ya empiece a llegar la de influenza. Entonces, la logística al final, justo detrás, esto que vemos aquí grande es el cuarto de baterías de los montacargas, y justito después del cuarto de baterías vemos ya la serie de las cortinas. Prácticamente llegando al final es donde tenemos la entrada de la cámara Maya, ¿no? Entonces, son dos cortinas las que tenemos ahí, que están con aislamiento térmico. Llega a una antecámara que le llamamos, que es toda la zona de staging en realidad. La zona de staging de fríos. Entonces, esa zona de staging pues es como un vestíbulo, la antecámara, donde tenemos una de las cámaras antiguas, que es la Olmeca, y la entrada a la antecámara a la cámara, perdón, de vacunas, ¿no? Entonces, en esa zona de staging, pues es tal cual descarga, revisión, control, todo el proceso que hacemos igual en secos, pero en ese ambiente que está controlado. Y después, ya que todo está aprobado, ya que revisamos, si es alta especialidad, ingresa a Olmeca con algún otro par de códigos. Si es vacunas o insulinas, pues ya ingresa hacia la zona de vacunas. Y el caso de insulinas, digamos, se sigue de frente el mismo pasillo. De hecho, las dos cámaras están
adyacentes como que continuas, entonces ya nada más por una cortina las divide y ya pasaría a la otra. Este sistema de antecámaras, cortinas, pues todo eso nos ayuda mucho en la eficiencia energética para no tener fugas de temperatura, para no tener extrusión. O sea, al final de cuentas tenemos que mantener entre 2 y 8 grados. El ambiente casi siempre oscila cerca de 5, o sea, está muy, muy, muy en medio del rango bajo control, pero también para no gastar tanta energía es que están estas eficiencias, y también en los materiales de aislamiento son de alta eficiencia, entonces también son más ecológicas, incluyendo la iluminación y otras cuestiones, ¿no? Entonces, esa logística se da hacia afuera más que hacia adentro, ¿no? Son cuatro niveles de almacenamiento en los racks. El caso de vacunas, tenemos double dip, entonces eso también nos permite, por eso tenemos un espacio mucho mayor en la parte de vacunas. Ok, ok. Entre todo esto que me mencionas, ¿cuál es la tecnología que cohabita, ¿no? Para garantizar que no haya pues, altibajos en las temperaturas, para conservarlas, tener la seguridad, ¿no? De que los medicamentos están, o las vacunas están controlados ahí ¿cómo podrías detallarme eh, qué es lo que cuidan o cómo se está procurando con tecnología? Pues tenemos varios tipos de mediciones, ¿no? Tenemos medidores que están conectados, todo el sistema automatizado y digital, donde vemos unas pantallas tanto afuera de la cámara como en otra zona de control de calidad. Entonces, digamos, todo el tiempo ahí se está manteniendo el flujo electrónico de información y con todos los sensores, ¿no? Entonces tenemos en cada una de las T, en Olmeca y en las 2 zonas de malla, y en la antecámara tenemos sensores que todo el tiempo están indicando la temperatura, así. Y el otro, que es el método también por si hay una falla de luz, hay lo que sea, tenemos también los termómetros convencionales conectados a los discos que van grabando alrededor con un pequeño, con tinta tal cual, en esos discos, ¿no? Muy parecido a lo que son los sismógrafos, pero en este caso para temperatura, son como termógrafos, digámoslo así. Entonces, ese funciona a baterías, entonces tiene el disco que va poco a poco girando y está conectado a termómetros para ir grabando así con el termógrafo, y es un doble control, ¿no? Entonces tenemos pues la tecnología de punta, todo digitalizado, automatizado, etcétera, para inclusive una detección remota de problemas, y tenemos la tecnología análoga que nos garantiza que si casi todo se nos va, no haya ningún problema, ¿no? En adición, tenemos generación de energía de emergencia, entonces pues la emergencia lo primero que atiende es lo que es el equipo de refrigeración de malla. O sea, no se prende iluminación, todo ese tipo de cosas va secundario. Entonces tenemos también del lado de lo que se ve aquí un espacio abierto, pero pegado al 6, un poquito más atrás, por aquí están todos los equipos y las plantas de emergencia, ¿no? Entonces podemos operar hasta 2 días, día y medio, dependiendo de las temperaturas, entonces perfectamente nos da ahí la opción de que cualquier cosa podemos recargar de combustible, de diésel, para seguir operando, ¿no? Entonces, todo eso, pues, es la tecnología tanto para medir como mantener todo el tiempo controlada, ¿no? Okay, okay. Más cierres automáticos, por ejemplo, de las puertas, también para que, pues, no vaya a haber problema de que se te quedó abierto, que era el problema que teníamos con las tecnologías anteriores, ¿no? Que era como más tipo refrigerador manual, con un asa y todo eso, que por más que tuviera una alerta, pues no tenía cierres automatizados. Ok, sí. No recuerdo realmente, Enrique, cuál es como el dato, cuál es la pérdida que actualmente en toda la industria farmacéutica se tiene
con respecto a la pérdida de productos por el mal manejo en cadena de frío y cómo se ha ido pues cuidando, ¿no? esta cadena. Precisamente pues las tecnologías avanzan, ¿no? La seguridad, la especialización también del personal para tener este cuidado. Es decir, ¿qué ha hecho Sanofi en ese sentido? Mira, el dato de la industria no lo tengo. En el caso de nosotros, lo que hemos hecho es invertir en tecnologías pasivas y activas. Entonces tenemos en tecnología pasiva, pues el uso de hieleras, el uso de geles y procedimientos. Y en el caso de activa, pues bueno, son los equipos, los transportes refrigerados. Entonces, y los procedimientos. Entonces, eso es donde hemos invertido y hoy día es marginal, realmente prácticamente no perdemos producto por eso, puesto que si hay alguna falla en los sistemas, existe el procedimiento de regresar al centro de distribución y restablecer condiciones y que no pase nada. Entonces, también eso nos ha hecho pues que hoy día no tengamos una pérdida de producto. Podríamos tener quizás un flete en falso, podríamos tener una cuestión de esas, pero no comparas con perder una caja de insulinas o ni se diga una tarima de vacunas o algo así, ¿no? Okay. Entonces no tenemos hoy ese tema, más bien lo hemos cerrado esa cuestión a través de procesos, tecnología pasiva y activa. Y eso también se extiende hacia nuestros puntos receptores, ¿no? Que ya sean hospitales de sector público, centros de distribución de minoristas o mayoristas, lo que sea. También continuamos con el mismo proceso y se garantiza ahí, digamos, que la cadena fría se mantenga, ¿no? Pero es un riesgo latente que, pues, a través de este tipo de medidas hemos logrado mitigar. Ok, sí. Déjame, Enrique, ahora meter un poco en un tema coyuntural. Sanofi ha hecho pública su estrategia o su proyecto de creación de una vacuna anti-COVID y que está en varios procesos ya más avanzados con alguna. Esta cámara, de alguna manera, trabajaría para los planes de Sanofi en el futuro, para el control y manejo, distribución de esta vacuna que se está trabajando. ¿Qué planes hay allí? Sí, hoy en recientes comunicaciones se ha compartido ya el tema de la fase 3 de investigación para el lanzamiento ya como tal de una vacuna. De hecho, son un par de vacunas que tenemos hoy ya al frente de esa investigación. Una de esas vacunas es la que tenemos con otro laboratorio y la otra vacuna es más con ARN mensajero, ¿no? Y esas dos fases están ya muy próximas a terminar y por el tipo de tecnología que estamos buscando, es muy probable que sean tecnologías de refrigeración. Como sabes, otras vacunas de otros laboratorios requieren ultra refrigeración, etcétera, para mantenerse en condiciones y ya hasta el final es que se le eleva la temperatura a refrigeración, ¿no? Entonces, nosotros, o ultracongelación, como acaban. Entonces, nosotros lo que estamos previendo es una tecnología muy similar a lo que tenemos en la vacuna de la influenza. La vacuna de influenza, pues es un virus al final muy similar al de COVID y el proceso que estamos siguiendo de investigación también va muy de la mano. Y de ser efectivo todas las pruebas y todo salga como está planeado, sí buscaríamos una compatibilidad de almacenaje en este sentido y dependiendo de y no solo aquí en México, sino al final en nuestros sitios de manufactura donde se está programando eso, que prácticamente todos están en Europa, algunos en Canadá, en otros lados, y sería compatible con todo, porque si no tendríamos que haber hecho otra infraestructura nueva para la vacuna, entonces eso se complicaba mucho y el mundo necesita las vacunas lo más pronto que se puedan, ¿no? Entonces se buscó todo eso, compatibilidad de plataformas, etcétera, y
si al final es plan del gobierno federal que asiste, que nosotros seamos parte del esquema de vacunación y pues que se distribuya en el país, pues estaremos haciendo todo para así hacerlo y concretizarlo, ¿no? O sea, esa es la guía que tenemos de cómo facilitar las cosas, cómo lograr que pueda la mayor parte de la población mundial acceder a la vacunación. Hoy veíamos cifras que no llegan al 30% de la vacunación mundial después de 7, 8 meses que empezó esto. Pues todavía nos falta, Enrique, todavía nos falta mucho y sobre todo comunidades más marginadas, con países pues no tan favorecidos como es el caso de nosotros, es donde más se necesita este tipo de tecnologías para poder llegar a esas poblaciones, ¿no? Entonces, Sanofi está comprometido con eso y haremos todo lo que sea necesario, ¿no? Claro, sí. Di por sentado que el gobierno mexicano ya estaba como haciendo relaciones, ¿no? Con Sanofi, pero todavía esto Sí, es... sí tenemos una relación institucional y pláticas al respecto y de hecho hace un par de semanas, no días, creo que fue hace la semana pasada inclusive, tuvimos la fortuna de que el canciller se entrevistara con altos mandatarios de Sanofi en París y uno de los temas que se platicó sin duda fue ese, ¿no? Entonces, estamos viendo de qué manera avanzamos en el tema. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, qué interesante es todo esto, porque realmente es todo lo que hay detrás, ¿no? Del tema de salud, el tema de lo que ahorita pues estamos viviendo en carne propia, ¿no? El cuidado que se debe tener con todas las vacunas, medicamentos, esta infraestructura que hay detrás para poder apoyar las políticas que se están implementando. Ahora, hablando un poco más allá de la planta y de ese complejo industrial ahí en Coyoacac, y un poco más también con otros complejos de Sanofi aquí en México, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la relación que tienen con otros proveedores ya de transporte, con la parte de los distribuidores, o como dices hace rato, o sea, que quizás van directamente hacia hospitales o a otros centros de salud? ¿Cómo funciona la cadena de suministro de Sanofi en ese sentido, ya en la parte de la entrega, ¿no? Nosotros básicamente tenemos tres modelos de distribución. Dos son del sector privado y uno sector público con sus variantes. Entonces, para el sector público podemos entregar, por ejemplo, al centro de distribución del IMSS, podemos entregar a centros de ISSSTE, perdón, podemos entregar a centros regionales del IMSS, podemos entregar a alguna dependencia como Sedena o a institutos estatales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí sí ya institutos estatales de salud como son ISEG, ISEMIN o alguno de ellos, podemos directamente vamos y entregamos y ellos ya hacen la pulverización. En algunos casos tenemos también alguna entrega más ya detalle, pero ya son más específicos. En el caso del sector privado, ahí tenemos por un lado los minoristas, las grandes cadenas, sobre todo nacionales de farmacias, donde podemos atenderlos en sus centros de distribución. Y tenemos el caso de los mayoristas, que son pues una extensión, un brazo para poder llegar al detalle del detalle. Entonces tenemos mayoristas que son también nacionales y que tienen instalaciones por varios lados. Entonces nosotros les entregamos a ellos y a su vez ellos se encargan de hacer ya pues la venta a detalle a todas las cadenas regionales, a hospitales privados y también pues a lo que son ya las farmacias independientes, ¿no? Entonces todo ese sector que también es muy necesario para alcanzar a todos los pacientes, es atendido por mayoristas, igual a veces algunos autoservicios que también se surten por ese canal, ¿no? Entonces tenemos cadenas de farmacias, mayoristas que atienden todo lo demás, y el sector público, ¿no? Entonces son como las tres cadenas o los tres canales
que tenemos, ¿no? Ok, bien. Muchas gracias por la respuesta. El tema, ya por último, Enrique, el proyecto Azteca, ¿cómo van? ¿Qué falta para poder echarlo a andar? El proyecto Azteca ahorita están en la fase, pues ya más de implementación de equipos, ya están, de hecho acaban de meter hace unas semanas, no recuerdo exactamente en qué fecha, empezaron a meter ya los paneles solares para operar, están en pruebas de equipos, lamentablemente con el tema de COVID se retrasó el tema de entrega de equipos. Entonces ahorita eso está por suceder en los siguientes meses y después viene la fase más compleja, que es la parte de la calificación, ¿no? O sea, como bien dijiste, pues al ser una app también vamos alineando con Birmex, que es con quien estamos trabajando, pues ya son una sociedad de prácticamente 15 años. A la fecha empezó en 2018, empezó formalmente la sociedad y termina en 2032. Eso es el rango de fechas, ¿no? que tenemos para esa asociación, donde al final la planta va a ser propiedad del Estado mexicano, ¿no? Entonces, hoy ya tenemos toda la estructura del edificio, ya están todas las divisiones y ya estamos en proceso de los equipos. Entonces, los equipos ahí van a ser tanto para terminar la vacuna de influenza que te platicaba, como para los combos pediátricos. Entonces, también eso va a hacer que tengamos una capacidad muy interesante ahí de fabricación de vacunas, ¿no? Entonces, ya está en la parte de equipos y pues en un año y algo esperamos tener buenas noticias, ¿no? Muy bien. Pues, Enrique, yo te agradezco mucho por habernos dejado conocer todos los detalles de los proyectos que está realizando Sanofi y pues espero contar contigo para próximas conversaciones. Claro que sí. Y ya que se pueda, te invitamos también ahí al CEDIS para que conozcas también. De maravilla, sí. Muchísimas gracias. Y yo invito a los seguidores de Grupo T21 a conectarse a las redes sociales. Búsquenos como Grupo T21 y ahí estaremos depositando información valiosa para ustedes. Muchísimas gracias.